Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La independencia de la Gran Colombia. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la independencia de la Gran Colombia, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El presente capítulo trata de la independencia de Gran Colombia del Reino Español. La Gran Colombia comprendía los países actuales de Colombia, Ecuador y Venezuela. Las montañas de los Andes favorecieron a los libertadores a adelantar su proyecto de independización, puesto que estos eran intransitables durante los inviernos y los realistas no hicieron caso de un posible ataque por este lado. Así, los libertadores consiguieron su camino de autoproclamación. Bolívar pasó más de un año en el exilio, principalmente en Haití, tratando de conseguir apoyo para una nueva invasión de Venezuela. Regresó a finales de 1816 y pasó el siguiente año coordinando la actividad guerrillera. Desde el principio fueron evidentes las graves divisiones dentro de las filas republicanas, pero este bando hizo acopio de las habilidades de Bolívar como diplomáticos y soldado para sostener la causa republicana juntos. Durante este tiempo él se agrupó con varios generales muy capaces, entre ellos Francisco Santander y José Páez. Junto a estos generales fue capaz de realizar ataques por sorpresa a varias guarniciones españolas, tomar más territorio para los republicanos, pero no pudo hacer ningún progreso evidente. Con el tiempo, sin embargo, concibió un plan drástico para cambiar seriamente el panorama para los republicanos. Las montañas de los Andes se encuentran
entre las más altas del mundo y eran consideradas intransitables durante el invierno. De junio a septiembre en América del Sur. Los bastiones realistas importantes de la Nueva Granada, por lo tanto, se guardaban muy ligeramente durante este tiempo. Bolívar concibió la idea de un ataque sorpresa en pleno invierno, conquistando así las más importantes guarniciones españolas en Nueva Granada desde atrás. Después de reunir un ejército de patriotas, llaneros y un número considerable de soldados británicos, hizo un intento desesperado por cruzar los Andes. Más de 1000 hombres murieron durante el viaje. Los que sobrevivieron comenzaron a prepararse para la batalla. Pasado un mes, las fuerzas de Bolívar ganaron 2 importantes victorias. La del Pantano de Vargas y la del puente de Boyacá. Por estas victorias, el ejército republicano fue capaz de hacerse con el control de Bogotá y gran parte de Nueva Granada. La guerra continuó tanto en Nueva Granada y Venezuela durante varios años después de la gran victoria de Boyacá. Pero la audacia de los republicanos que cruzaron los Alpes durante el invierno ganó renombre en todo el mundo, obteniendo el apoyo de la opinión pública. La República de Gran Colombia, que abarcaba Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, se estableció bajo el control de Bolívar, el Libertador. Así se llamaba él, así le llamó el público, así le llamó el pueblo, el que estaba sufriendo bajo el liderazgo, bajo el reino español. Ya Simón Bolívar se había convertido en una de las figuras más simbólicas de la libertad del reino español. Simón Bolívar, que era lleno de las ideas libertadoras y ideas progresistas avenideras de la Revolución Francesa y de la Revolución de la Independencia de América. Él también abogó y lideró la causa de los pueblos naturales de independizarse del reino español y formar un gobierno autónomo para tener sus propios cargos políticos y el poder de autogobernarse. Simón Bolívar estudió en Europa y estaba en contacto con varios literatos y varios líderes de Europa que tenían ideologías de la libertad y estaba muy influenciada de la Revolución Francesa, de la libertad, fraternidad y hermandad.
Así que Simón Bolívar también arrancó este movimiento, esta campaña de la independencia en América Latina con el apoyo de varios otros generales de Venezuela, Colombia, de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. A pesar de que era en esencia un dictador, afirmaba que él no buscaba el control político a largo plazo y solo deseaba retirarse de la vida privada. Bajo el liderazgo de Simón Bolívar, la lucha contra los realistas se prolongó durante varios años, hasta 1821, cuando los españoles fueron derrotados definitivamente en la batalla de Carabobo. Aunque el rey de España, Fernando VII, estaba firmemente comprometido con el proyecto de preservación de la dominación de las colonias de España en 1819. Las dificultades políticas en el país le impidieron enviar refuerzos eficaces. Aunque estaban derrotados totalmente los españoles en esos últimos años que empezó el movimiento libertador, el movimiento para la independencia de Gran Colombia. El rey y el reino español no querían dejar libre a las colonias que mandaban, que controlaban. Fernando VII, el rey de aquel entonces, estaba muy firme en su opinión de que no va a haber ningún tipo de independencia y seguían continuando sus políticas en las colonias de Nueva España. Y también que iban a continuar con la dominación de las colonias de España. Y este proyecto sería vigente, según él Fernando VII, aunque el país mismo, España mismo, se encontrara en medio de muchos conflictos internos contra los franceses, contra la invasión napoleónica. Así fue cuando Fernando VII también mandó, a pesar de todas las condiciones adversas, los refuerzos eficaces para contener la rebelión de Simón Bolívar o cualquier otro tipo de rebelión indígena o local. El componente mercenario, tanto en los ejércitos realistas como en los patriotas, era bastante importante. Y una vez que los realistas perdieron su capacidad de adquirir guerreros, ya no pudieron mantener un frente eficaz contra los republicanos. Hubo una guerra muy fuerte entre los realistas. Los realistas eran la fuerza armada, la fuerza y el ejército del reino español que trataban de contener la rebeldía indígena, la rebeldía nativa liderada por Simón Bolívar
Y esos pueblos, esos guerreros se llamaban patriotas, que peleaban contra los realistas. Y los realistas, en las condiciones climáticas del invierno, cuando atacaron desde las montañas de Andes, estaban derrotados y no pudieron nunca adaptarse con esas condiciones climáticas para guerrear contra los patriotas, y así fueron derrotados, aunque pidieron refuerzos en diferentes tiempos, pero pudieron contener no más de unos años la independencia de América Latina de las colonias de España. En 1808, la invasión de España por Napoleón permitió el inicio del movimiento de independencia en Hispanoamérica. El pretexto inicial fue el temor de que América también cayera en poder de los franceses. Los franceses, ya muy fuertes, ya iban con toda su potencia hacia la política imperialista y colonizadora. La colonización que empezaron los españoles, liderada por Napoleón, era bastante fuerte y era imparable. Así que en España se pensó de que este pretexto de la invasión de España podría ser también que todas las colonias de España también fueran cayendo en las manos de los franceses. Otro argumento lo constituyó la creación en España de juntas de gobierno en distintas provincias que tomaron el poder a nombre del rey Fernando VII, quien había sido obligado a abdicar al trono a favor de un hermano del emperador francés. La idea de la independencia de América del Sur tuvo un pilar mucho más idealista en Venezuela que en cualquier otro lugar, debido en gran parte a la influencia de Francisco de Miranda, nativo de Venezuela. Así que cuando ya empezó una vez las ondas de la independencia de las manos de los españoles, ya había mucha ideología y muchos movimientos que trajeron la influencia de varios grandes guerreros, como incluso el nativo Francisco de Miranda de Venezuela, Simón Bolívar y San Martín, los grandes ideólogos, los grandes estrategas en cuanto a la liberación, en cuanto a la libertad de los pueblos americanos de las manos del rey español y Portugal. Luchó en la guerra revolucionaria norteamericana Francisco de Miranda y quedó muy impresionado por Washington y otros patriotas americanos. 10 años más tarde viajó a Europa y participó en la Revolución Francesa. Y fue en ese momento que le impactó muchísimo en cuanto a su ideología, en cuanto a la emancipación de América y en cuanto a unos principios acerca de la liberación de América Latina del cualquier tipo del imperialismo o colonización. Ambas experiencias formaron
sus ideas para la fundación de una república unida de América del Sur. Su primer intento de dirigir una revolución en Venezuela fue en 1806, pero la invasión fracasó. Fue en esa época que también en conjunto llegaron muchos revolucionarios para hacer la idea de la libertad de América Latina desde el inicio del siglo XIX, desde la primera década fuertemente hasta la tercera década, que fueron libertados mayoría de los países de América Latina, fueron independizados muchos países de América Latina. Para 1810, sin embargo, el gobierno de España se hallaba en tal desorden que los independientes lograron obtener el control de Venezuela y Miranda fue invitado de nuevo para formar un gobierno. La declaración de la independencia fue promulgada el 5 de julio de 1811. Miranda fue nombrado dictador. Sin embargo, la república se derrumbó, no tanto debido a la resistencia militar realista, sino por un terremoto catastrófico que fue interpretado por mucha gente como un castigo divino a causa de la ruptura con España. Miranda se rindió en lugar de pelear y murió en la cárcel, dejando a Bolívar y otros patriotas sin un líder. Fue en este momento que Simón Bolívar, con solo 30 años de edad en este momento, comenzó su ascenso al poder. Después de retirarse por un tiempo a la Nueva Granada, Bolívar levantó un ejército y regresó a Venezuela, donde ganó una serie de brillantes victorias y entró en Caracas en agosto de 1813. Bolívar no se encontró con una resistencia muy seria por parte de los realistas españoles, liderados por Monteverde, pero una terrible amenaza para la República surgió en la figura de José Tomás Boves, un aventurero español que en un principio estaba de parte de los independientes, pero que se pasó al lado de los realistas. Lideró un grupo de llaneros o jinetes nativos que lucharon con bravura y se convirtieron en el terror de los patriotas. Los hombres de Boves se entregaron a atrocidades mucho más brutales que las de los soldados españoles. Y en 1814 la guerra se habían vuelto un círculo vicioso, con masacres en ambos lados. La situación, sin embargo, no llegó a ser tan desesperada para los patriotas, hasta que una gran flota al mando de Pablo Morillo zarpó de España, enviada
por el recién instalado el rey Fernando VII de España, que estaba decidido a restablecer el control de las colonias españolas. A finales de 1814, después de varias pérdidas severas, Bolívar y sus patriotas fueron conducidos al exilio. Y en 1815 toda la Nueva Granada, al igual que Venezuela, estaba de vuelta en manos realistas. El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante. Sistema improbado como débil e ineficaz. Desde entonces, por todo el mundo sensato y tenazmente sostenido hasta los últimos periodos con una ceguedad sin ejemplo. Las nuevas ideas liberales surgidas a partir de la Revolución Francesa de 1789 hicieron nacer en la sociedad colombina los ideales de independencia, al igual que en el resto de las colonias españolas en América. En 1791, el doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo creó la Sociedad Patriótica de Amigos del País para fomentar el progreso y la libertad de su patria. Pero la semilla de la revolución ya había prendido. Y a semejanza de la toma de la Bastilla francesa, los patriotas volvieron al ataque. Y el 2 de agosto de 1810 asaltaron las prisiones para liberar a los presos del opresor gobierno español. Y provocaron un caos generalizado, pero sin lograr su propósito. Una centena de muertos fue el saldo de la heroica pero temeraria acción. Sin embargo, tuvo un resultado positivo. Se reunió una asamblea el 4 de agosto con fines de pacificación. El 9 de octubre de 1820 en Guayaquil se inició la segunda etapa independentista, cuando los patriotas destituyeron a los realistas, pero ahora con más fuerza y unidad. Las circunstancias eran otras. La batalla de Boyacá en 1819 había permitido la liberación de Nueva Granada, gracias a la pobreza santamaritiniana. Argentina y Chile ya eran libres y se preparaba la conquista de Perú, constituida una nueva junta de gobierno que declaró la libertad de España. Aún faltaba el acuerdo sobre si se organizaran como Estado independiente o se anexarían a Perú o a la Gran Colombia, la zona de la sierra. Sin embargo, volvió a ser tomada por los españoles. En mayo de 1821, Simón Bolívar envió al general Sucre con el fin de liberar la Real Audiencia de Quito para anexarla a la Gran Colombia, pero el intento tuvo resultado negativo. En el 24 de mayo de 1822 se produjo la batalla de Pichincha. El Sucre logró entrar a Quito en forma triunfal, anexándose el territorio a la Gran Colombia, al que luego se agregó Guayaquil. Conseguida la
Conseguida la independencia en 1822, el territorio formó la Gran Colombia, pero desde 1826 se radicalizaron las ideas separatistas y las excitativas del Libertador y de sus seguidores fracasaron. Así la disolución de la Gran Colombia resultó inevitable. Venezuela la inició y la secundaron la Nueva Granada y el Distrito del Sur.